Hola, hola, buenos días, buenos días, amada familia de la fe de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir, buenos días, el Señor bendiga siempre sus vidas, sus familias, todo lo que es su hogar, todo lo que hay dentro de su casa sea protegido, bendecido y sea llevado a la mejor dimensión del Señor Jesucristo, cuidando todos nuestros intereses, porque Él dice que Él es el que cuida de nosotros completamente. Le damos la bienvenida a Lulú. Excelente tiempo, Lulú y Oscar. Qué bendición tan grande. Ese tiempo devocional estuvo hermoso. Muchas gracias. De verdad que sí, excelente enseñanza. Yo siempre creo de que el Hijo de Dios que aprende a estar precisamente en contentamiento con Dios es un Hijo de Dios que va a estar en bendición siempre. Tu Salva, buenos días. Sandra, muy buenos días. Sabemos que el Señor está obrando en tu casa, en tu familia. Bendito es el Señor. Qué bueno poder verlos. Ok. Aquellos que vayan llegando se van reportando. Comenzamos nuestro tiempo de ayuno, comenzamos nuestro tiempo de oración, comenzamos nuestro tiempo de palabra. Hoy nos vamos a estar deleitando. Bienvenida Claudia, Elena, bienvenida Dalis, desde Panamá. Qué bendición, Dalis. Te amamos, Dalis. Excelente, Dalis. Nos gozamos de poder saber de que estás ahí, atenta a la palabra del Señor. Qué bendición tan grande. Sigue así. Bueno, vamos a comenzar orando. Mi amor, comienzas. Tú nos deleitas. Recuerda, Antonio, muy buenos días. Qué bendición poder verlos a ustedes también ahí. Comenzamos nuestro tiempo de adoración y de oración al Señor y vamos a comenzar por medio de que mi amor comience orando y nos dé un saludo inicial. Buenos días, familia Aposento Alto, Iglesia del Señor. Estamos muy bendecidos y somos privilegiados de poder de poder entregar este tiempo, Señor, al Señor en apartarnos, Señor, en este ayuno. Y somos muy bendecidos. Vamos a orar, nos vamos a preparar en esta mañana para tener una comunión total con el Señor. Vamos a despojarnos en esta mañana del apuro, del afán. Vamos a despojarnos de las preocupaciones. Los que propusieron en esta mañana tener un ayuno, bien sea apartándose del alimento, bien sea apartándose de aquello que nos quita, de darle el primer lugar al Señor. Si están ayunando con esas situaciones, qué bendición, porque le estamos diciendo al Señor que lo elegimos a Él y que estamos dispuestos, que Él en esta mañana disponga nuestra mente, que disponga nuestro corazón, que disponga todo nuestro ser, todo, para poder conectarnos con su Espíritu. Nos vamos a apartar, los que nos apartamos del alimento físico, somos privilegiados porque escogimos de tomar ese alimento que hoy nos tiene preparado el Señor, ese alimento espiritual, ese alimento que nos fortalece espiritualmente, ese alimento que nos muestra que tenemos que quitar de nuestras vidas.
Entonces nos disponemos en esta mañana. Yo quiero que allí, totalmente dedicados, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orarle al Señor. Amado Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, que moras en nuestros corazones, Señor. En esta mañana, Señor, queremos entregar toda nuestra vida, sujetarla, Señor, a la obediencia tuya, Señor. Sujetamos, Señor, en esta mañana, sujetamos, Señor, nuestra mente, Señor. Que nuestra mente sea, Señor, en esta mañana, una mente abierta, Señor, para recibir, Señor, tu palabra, para que quede sembrada, Señor, allí, Señor, en nuestra mente, en el conocimiento, Señor, y que haga, Señor, la guía de llevarla, Señor, también a nuestro corazón y también, Señor, sea aplicada, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por permitir, Señor, abrir este corazón, abrir nuestra boca, Señor, en esta mañana, Señor, para que tú entres, Señor, a ordenar, Señor, toda nuestra vida, Señor. Señor, en esta mañana no queremos, Señor, pedirte nada, Señor. Queremos, Señor, es que tú, Señor, vengas, Señor, a colocar, Señor, todo lo que tú tienes preparado, Señor, para nosotros, Señor. Nos hemos apartado, Señor, del alimento, porque queremos, Señor, comer, Señor, del alimento tuyo, Señor, que es tu palabra, Señor. Queremos, Señor, como guerreros que somos, Señor, como guerreros tuyos, queremos en esta mañana, Señor, humillar, Señor, humillar nuestra carne, Señor, delante de ti, Señor, para que sea alimentado, Señor, en esta mañana nuestro Espíritu Santo, nuestro Espíritu, y asimismo podamos ser conectados, Señor, directamente nuestro Espíritu, Señor, con tu Espíritu, Dios. Queremos eso, Señor. Queremos, Señor, menguar, Señor, en todo, Señor, en todo lo que tú veas, Señor, que hay en nosotros, que debe ser menguado, Señor, para que tú entres y empieces, Señor, a gobernar, Señor, como tú quieres hacer, Señor, en nuestra vida, Señor. Queremos recibir, Señor, en esta mañana Señor, de tu conocimiento, Señor. Queremos ser llenos, Señor, de tu sabiduría, Señor. Queremos, Señor, ser llenos, Señor, de autoridad, Señor, para poder, Señor, nosotros alejar, Señor, por medio de tu palabra todo aquello, Señor, que es nocivo para nuestra vida, Señor. Estamos dispuestos, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado delante de ti, Señor. Y como dices tú, Señor, aquí en tu palabra, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Señor, estamos en este tiempo, Señor, dispuestos para que tú seas el que ordene, Señor, nuestro caminar, nuestros pasos, Señor, y para que tú seas aprobando, Señor, y ayudándonos, Señor, y yendo de tu mano, Señor, para poder, Señor, afirmarnos, Señor, cada día más, Señor, y cada día, Señor, seamos, Señor, puestos a prueba, Señor, pero que podamos salir, Señor, en victoriosos, porque estamos aquí, Señor, humillados delante de ti, Señor. Este tiempo es para ti, Señor. Este tiempo es, Señor, ya lo tuvimos, Señor, para alabarte, para exaltarte. Ahora, Señor, viene ese tiempo, Señor, del alimento, Señor, que tú tienes servido, Señor, a nuestras mesas, en cada hogar, Señor. Prepara, Señor, cada corazón, Señor. Prepara, Señor, nuestra mente, Señor, y todo nuestro ser, Señor. Son para ti, Señor, en esta mañana, Señor. Y ahora, Señor, recibimos, Señor,
ese plato fuerte, Señor, que es tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, mi amor, ¿tenías otra información que también darnos? No, pues estamos en lo que propusimos, en el corazón de que Dios nos dé estrategias, y estamos viendo realmente ya la contestación del Señor para muchas personas. Todo lo que proponemos, el Señor nos contesta, y estamos en ese sentir de que los que quieran emprender algo, lo lleven en oración al Señor y que Él traiga las estrategias para afrontar lo que se viene para las personas, como hablábamos, desempleadas, las personas que ahorita sus negocios están quietos. Señor, de las estrategias. Y pues estamos unidos, que es lo más importante. Como hermanos nos hemos también ofrecido, y que lo que cada uno tenga lo pueda ofrecer a los demás hermanos. Entonces estamos en ese sentir y no vamos a dejar de orar por eso, para que Dios dé las estrategias, para que también ordene todo el tiempo, porque sé que en este momento hay mamás que están desubicadas porque les está tocando hacer el rol de maestras. Bueno, es complicado. Entonces, que Dios traiga orden para que se pueda por lo menos llevar el diario vivir bien, y lógicamente cogidos de la mano de nuestro Padre Celestial. Ahora, amados hermanos, queremos recordar en esta convocatoria, y que no nos estamos olvidando absolutamente de nada, y le decimos al Señor de que nos permita recordar siempre todo. Primero, en esta convocatoria que estamos haciendo es una convocatoria para bendición. Esto no es que estemos nosotros pidiendo nada. Es una convocatoria para bendición, una convocatoria en la cual queremos que, si usted es tan gentil y nos puede llamar y decirnos quién está desempleado, quién necesita empleo, cuáles son las oportunidades que tenemos, en qué estaban trabajando, cómo podemos llegar, qué dones, qué talentos, qué capacidades tiene. Pero además de eso, también qué herramientas tiene, porque si tiene un vehículo, porque si tiene una moto, una bicicleta. Todo esto ayuda, porque si nos unimos todos, mis amados hermanos, yo sé que Dios está colocando, como lo dice su palabra, el querer como el hacer por su santa y preciosa voluntad. Quiero contar cosas así por encima. Por ejemplo, en estos momentos estamos esperando que unos hermanos, una familia muy querida, ellos están acabando de estructurar, de armar todo, lo que es su empresa, su distribuidora de productos alimenticios. Tan pronto como salga, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lógicamente, inmediatamente colocarla al servicio de toda la comunidad, y no solamente de nosotros como iglesia, que estemos nosotros apoyándolos, que nosotros estemos ahí, no, sino también, no solamente nosotros, sino también toda la comunidad cristiana, porque pues gracias a Dios tenemos un alcance bastante bueno y suficiente. Hemos propuesto con los creativos del liderazgo del ministerio, Andrés, Oscar, que son personas que ayudan en este aspecto, y Lulú, que es una creativa maravillosa que Dios nos ha colocado en medio del ministerio, para que podamos llegar a apoyar a mucha gente, si usted necesita inscripciones, si usted necesita asesoría a nivel de mercadeo, a nivel de administración, a nivel de los mismos niños. Mi hermano, no tenga pena, por favor, llámenos, y nosotros los estamos direccionando con las personas que pertinentemente van a estar haciendo todas estas cosas. Estamos acompañando, por ejemplo, también esta semana, el emprendimiento, el desarrollo empresarial, que ya es un hecho, de la
de la IPS del pastor Walter Romero, en la cual, mis amados hermanos, tenemos todos de por sí necesidad de apoyarlos. Él quedó hoy de enviarme lo que son las direcciones, lo que van a ser los horarios. Se llama IPS Unimesan. Unimesan se llama. De por sí un nombre muy sonoro y que queda mucho en nuestro corazón y en nuestra mente, dedicado a todo lo que es la parte de medicina, dedicado a todo lo que es la parte clínica, también en la parte de farmacia, en la parte de distribución de productos médicos. Entonces, todo esto es importante que lo conozcamos, que nuestro hermano que estamos viendo, yo estoy conectándome con algunos otros pastores porque estamos viendo cómo puede la misma alcaldía ayudarnos para que otros hermanos que también tienen labores u oficios que son de bendición, por ejemplo como el hermano Héctor Alexis, en este momento todavía no le han dado a él el permiso para que él pueda llegar y seguir laborando, porque ellos están agrupados como gremio de estas personas tan importantes para nosotros que tienen el conocimiento de todo lo que tiene que ver con lavadoras, con neveras y todo esto, mi hermano. Lo bueno es de que podamos llegar nosotros a entender de que debemos orar también por ellos y unirnos a ellos. De eso precisamente. ¿Por qué en un ayuno se menciona? Porque estamos, hermano, precisamente diciéndole al Señor que nos dé la sabiduría, el direccionamiento y sobre todo, mi hermano, la fortaleza de que nosotros como pueblo de Dios nos unamos. Todos aquellos que están necesitando, por ejemplo, tapabocas o que necesitan, digamos, las nuevas confecciones de la moda en cuanto a blusas, en cuanto a faldas. Ahí están los hermanos Freddy y Caterine. También tenemos una extraordinaria diseñadora en Tunja, se llama Luz Marina. Es algo extraordinario. El hermano Antonio con su esposa Luz Mar están ahí pendientes de todo esto. Ellos también están distribuyendo todo lo que son tapabocas, todo lo que son elementos de protección médica, completo. Ellos están en esta cuestión, o sea, que todos podamos saber quiénes somos y qué estamos haciendo y qué podemos ofrecer, y nosotros mismos nos volvamos fuertes como pueblo de Dios, como hijos del Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Me gustó precisamente el devocional, como lo introduce hoy el Señor Jesucristo, inspirando por medio de su Santo Espíritu a Oscar, hablando de lo que es el contentamiento. Porque Dios únicamente lo que necesita es lo que usted y yo tenemos, lo que Él nos ha dado, de hecho. Y por eso, si tenemos contentamiento, mi hermano, pues vamos a ser muy bendecidos. Así de que yo los invito a que no tengan restricciones, que no coloquen ustedes mismos barreras, sino al contrario, unámonos para poder todos unidos llegar a tener mejor rendimiento y mejor productividad. Bien, dicho esto, entonces ahora sí vamos a entrar a lo que hoy corresponde a la parte de la enseñanza en este tiempo de ayuno y de oración, porque es bueno que nosotros podamos llegar a ubicarnos en muchos contextos que a veces no nos ubicamos, mis amados hermanos. Nosotros tenemos la costumbre de ubicarnos siempre en que ¿a quién no le gustaría? Yo quisiera que estuvieran ustedes delante mío y yo pediría, levante la mano el que quiera bendiciones, y yo creo que todo el mundo la levantaríamos. Pero pues lógicamente es por la cuestión de que estamos viviendo en un tiempo, mis amados hermanos, en los cuales todo lo que está pasando a nuestro alrededor, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Laura, qué bendición en el ayuno. Todo alrededor, les decía, casi que quiere es como llegar a presentarse nuestra vida de tal manera que nosotros, si no sabemos recibirlo, lo que vamos a estar es como desanimándonos. Y ya lo decía Andrés en el día de ayer, también lo dijimos nosotros el día domingo y el día lunes en la mañana. Este tiempo precisamente uno debe como que decirle a Dios,
límpiame los oídos. Nosotros debemos de entender de que es que Dios es el que nos quiere siempre estar y seguir hablando, y nosotros somos los que debemos de estar con una apertura completa para Dios y decirle al Señor: aquí estoy, yo quiero, yo deseo que todas las cosas sigan sucediendo bien. Nuestro enfoque, es decir, ¿cuál debe ser un verdadero hijo de Dios o de un hijo de Dios que ha nacido de nuevo? ¿Cuál debería ser el enfoque? Nuestro enfoque es, mi hermano, como lo estoy yo diciendo, tener los pies aquí en la tierra, porque todavía he vivido tener los pies en la tierra, pero nuestro corazón, nuestros ojos y nuestra mente colocados fijos en todo lo que es eterno, en todo lo que es de Dios, conforme lo dice su palabra. Recuerden una palabra central, una enseñanza del Señor Jesucristo: allí donde esté tu tesoro. Y nosotros no podemos volvernos como la mujer de Lot. De hecho, por eso el Señor Jesucristo, acordaos de la mujer de Lot, porque qué triste sería de que Cristo, y como él dijo, ¿encontrará fe Dios en los hijos de él cuando regrese su hijo a la tierra? Este sería que cuando Cristo venga por nosotros, entonces se encuentre un poco no de estatuas de sal, como la mujer de Lot, porque no hacemos más sino mirar hacia atrás, mirar al pasado y seguir diciendo lo que el mundo está diciendo. No, cuando todo esto regrese. Mis amados, nuestra normalidad es tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso, esa realidad no podemos perderla de vista. Esa realidad debemos de colocarla en nuestro corazón y aceptarla. Y qué bonito, porque yo lo que no quiero es de que alguien vaya a entender mal esto y diga: o sea, pastor, nos olvidamos. No, yo no estoy diciendo esto. Que tengamos los pies puestos en la tierra, pero nuestro corazón puestas en Dios. Porque, mi hermano, nuestro número uno es seguir orando como estamos orando, y vamos a seguir orando todos los días, diciéndole al Señor Jesucristo: ven pronto, porque el único que tiene soluciones para esta tierra, verdaderas, permanentes, eternas, es el Señor Jesucristo. Y Él es el que pidámosle a Cristo que Él venga pronto y saque a su iglesia. Su iglesia es usted y soy yo. Que Él saque a su iglesia de este mundo, porque es lo único que detiene en este momento la mano del anticristo. Yo quiero hoy hablarles a ustedes de también nuestros ojos, pensar no solamente con la óptica nuestra, porque nosotros somos muy acostumbrados a pensar no, es que esto es lo que yo creo, y uno quisiera que esto es lo que yo creo y esto es lo que debe ser. Y como lo decía Oscar hace un momento en el devocional, y comenzamos a decir nosotros: no, es que debe ser así, es que tal cosa, y esa es nuestra manera de ver las cosas. Pero yo les pregunto, por un momento reflexionemos, pensantes, que tenemos conocimiento, que tenemos la capacidad de razonar. ¿Por qué no nos preguntamos cuál será la opinión de Dios? ¿Cuál será el punto de vista de Dios? A mí me fascina esto, porque es que nosotros muchas veces queremos escuchar, y que escuchen la voz de protesta nuestra, lo que decimos nosotros aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que nosotros decimos en la tierra? Pero ¿cómo es posible que esté pasando esto? Pero Dios, ¿dónde está? Y Dios está en su santo trono. A mí me fascinó. ¿Qué días estuve haciendo un devocional, el devocional de los grupos de restauración familiar que nosotros tenemos,
que de paso se ha dicho y lo hago conocer a la iglesia, estamos trabajando en este momento con 5 grupos de restauración familiar, en donde nos estamos reuniendo un promedio de 8, 9 personas. Y es muy hermoso esto porque todos los días la tendencia es que quiere crecer más porque hay familias a nuestro alrededor, nuestros propios vecinos que quieren ser invitados a que por medio virtual nos podamos reunir semana a semana y que un líder, como lo estamos haciendo nosotros, pueda estar al tanto de llevarles una palabra de bendición. Pero qué días hablando en el grupo que dirijo yo les decía a ellos y les prediqué acerca del Salmo 11, porque es la realidad. Todo el mundo dice, pero Dios, ¿dónde está? Pero Dios, ¿qué pasa? Pero Dios, ¿y por qué esto y por qué? Y es nuestro punto de vista, es nuestra forma de razonar terrenal, humana. Y yo pregunto, ¿de verdad? ¿En dónde está Dios? Y preguntémonos, y vamos a la Biblia y lo encontramos, porque la Biblia no lo oculta. Dice Salmos capítulo 11, versículo 4. Encontremos, preguntémonos, ¿qué sucederá? ¿Qué sucedería? Por un momento piense usted, ¿qué sucedería si todo lo que yo tengo creado a mi alrededor, mi vida, todo el fundamento que yo tengo, ¿qué pasaría si el fundamento en donde yo he fundado la iglesia se pierde? ¿Qué sucedería si yo tengo en este momento la oportunidad de ver de que como que de buena a primera, ¡prum!, se me corrió el piso y entonces desaparecen los fundamentos sobre donde yo he construido mi vida? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería, mis amados hermanos? Y esa es la pregunta que se hace aquí el salmista. Abra su Biblia, Salmo, capítulo 11. Y vamos a leer 2 versículos nomás para encontrar a Dios, para saber dónde está Dios, porque la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿y Dios dónde está? ¿Y por qué está pasando esto? Pues bueno, hoy vamos a ver el punto de vista de Dios, pero primero busquémoslo, a ver dónde está Él. El versículo 3 dice el salmista así. Dice, si fueran destruidos los fundamentos, o sea, lo que estoy hablando, si fueran destruido la base, el fundamento sobre lo cual hemos construido nuestra vida, porque recuerda que el mismo Señor Jesucristo nos contó una historia en los evangelios donde dice que Él quiere que nosotros seamos como aquel fiel, dice fiel, que construyó su vida, su hogar, su vida completa, su casa. ¿Sobre qué? Sobre la roca. Porque cuando usted y yo construimos sobre la roca, mi amado hermano, dice la palabra del Señor y el mismo Señor Jesucristo enseñando, dice, pueden venir tormentas, tempestades, vientos, huracanes, cualquier cosa. Todo esto es similitud de problemas, de situaciones adversas, de gigantes que se levantan. Pero yo le digo, el Señor Jesucristo dijo, aquel que construya su vida, su hogar, su casa sobre la roca, nunca va a tener problemas. Porque llegarán todas estas tormentas, llegarán todos estos huracanes, llegarán todos estos problemas. Y dice ahí, la casa permanecerá porque está construida sobre la roca. ¿Que es quién? Cristo. Pero también dice, no así aquel que es un necio y construyó su vida fue en la arena. Y de esto hay muchísima gente así, aún dentro del pueblo cristiano. No se le daba nada. Este era el que decía, ay no, mañana leo la Biblia, ay no, mañana oro, ay, para eso estoy yendo los domingos, es que no, es que también se molestan. Ese es ese, el que construyó su vida sobre un fundamento que no era ni la oración, ni el ayuno, ni la lectura y el estudio de la palabra, que como lo dijo Querida Luz Alba, son 2 cosas diferentes. Entonces esta persona
construyó su vida, el fundamento de su vida la construyó sobre la arena. Y vino el primer aguacero, y vino la primera tormenta. ¿Qué pasó con la casa? Se la llevó. ¿Qué pasó con su vida? Se fue. Estos son los que fracasan. Estos son los que andan desesperándose. Estos son los que andan preguntándose, ¿y dónde está Dios? Y resulta que la pregunta que hace en este Salmo 11, versículo 3 dice, si fueran destruidos los fundamentos. Él mismo me pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? Pero vea tan hermoso como él se le contesta. Y aquí encontramos nosotros a Dios. Alegrémonos que aquí encontramos a Dios. Dice, Jehová está ¿en dónde? En su santo templo. Él no se ha movido de ella. Y le voy a explicar por qué no se ha movido. Dice, segundo, dice, Jehová tiene en el cielo su trono. Él no necesita. Él no ha perdido el control de nada. Él no está preocupado. ¡Ay! Se nos escapó el coronavirus, se nos fue para la tierra, mírenlo. No, él no está en eso. Él no ha perdido ningún control. Todo esto es, como dijo el Señor Jesucristo, necesario que acontezca, pero todavía no es el fin. Entonces dice él, Jehová está en su santo templo. ¿Dónde está Dios? En su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. O sea, que Él está en su santo templo, sentado muy cómodamente en su trono. Él es Dios, soberano, eterno. ¿Y qué termina diciendo? Vea esto tan hermoso y por favor, créalo. Yo no sé cómo hacer, créalo. Dice, sus ojos, los ojos de Dios, sus ojos ven, sus párpados examinan, ¿a quiénes? A los hijos de los hombres. Y para explicar el capítulo 11 de Salmos necesitamos otro día, y ese de pronto puede ser el próximo miércoles. Pero hoy quiero introducirme con esto para buscar a Dios. Entonces ya lo encontramos. ¿Dónde está? En su santo templo. ¿Y cómo está? Sentado en su trono. Porque Él no ha perdido el control de esta humanidad. Él es el dueño, Él fue el creador de esta humanidad. Y qué hermoso cuando lo encontramos ahí, mis amados hermanos, porque cuando lo encontramos ahí, entonces vamos a entender lo que yo ahora quiero comentarles. Siempre, cada vez que usted tenga una opinión de lo que está pasando, no solamente en su vida, porque usted es el que se conoce, pregúntese algo, ¿por qué estoy viviendo lo que yo estoy viviendo en este momento? Y la Biblia le da la respuesta. Dice, la Biblia en un principio bíblico dice, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Pastor, ¿y qué es esto? Le voy a decir. Si usted durante toda su vida ha sembrado humillación, gritos, chisme, mentira, pues ¿qué vas a recibir? Humillación, chisme, gritos y mentira. Por eso la vida de una persona a veces se complica tanto, porque durante toda su vida no se dedicó más sino a decir, ay no, es una mentirita y pum, mentía. Ay no, es un engaño y pum, engañaba. Ay no, es algo que necesito hacer, es que me toca que hacerlo. No hay ninguna disculpa, tiene la Biblia, para que nosotros digamos mentiras, engañemos, chismemos, robemos, matemos. No hay ni una sola disculpa. La Biblia nos enseña a nosotros, y usted y yo traemos ese chip aquí adentro. Nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Estamos nosotros preguntándonos y diciendo, ¿por qué me pasa esto? Ahí ya encontramos la respuesta, un principio bíblico. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. ¿Qué sembraste? ¿Odio? ¿Qué vas a recibir? Odio. ¿Sembraste rencor? ¿Qué vas a recibir? Rencor. Pero ¿qué pasa con las personas que se han sembrado bien? Oiga, fue que yo enderecé, pedí perdón, me entregué a Dios y le dije, Señor, perdóname todo esto que yo había pensado mal y toda esta manera de obrar mal. Y entonces esta persona se arrepintió, pidió perdón a Dios y entonces cambió. Y ahora ya no siembra odio, ahora resulta que siembra amor. ¿Qué va a recibir? Amor. Hace buenas obras, ¿qué va a recibir? Buenas obras para él.
siembra afecto, amistad, cariño, siembra gozo, siembra paz, siembra paciencia, siembra las características del fruto del Espíritu. Pues ¿qué va a recibir todo esto, mi hermano? Y su vida va a ser mucho más agradable, perfectamente para vivirla. Pero entonces, de todas maneras, nosotros tenemos como humanos, y eso es una costumbre humana, es de pensar siempre, es que las cosas se deben hacer así, yo creo, es que yo creo que tal, y nosotros siempre levantamos el dedo así como hace José Ordóñez, y nosotros los santandereanos todavía más, y es que yo creo, y es que debería ser, y es que tal cosa, pero siempre opinamos, es nuestro punto de vista, pero nunca nos ponemos y nos detenemos a pensar realmente qué está pasando alrededor de esto que yo estoy viviendo, de esto que yo estoy viendo. Porque si tuviéramos la facultad de ver el punto de vista de Dios, y así es como quiero que, si se acuerdan ustedes hoy de qué va a ser esta enseñanza, es de mirar el punto de vista de Dios. Nosotros los hijos de Dios siempre debemos de mirar el punto de vista de Dios. Y cuando lo hacemos, pues mis amados, estamos bien, porque ya no es nada. El punto de vista nuestro nunca va a ser el mejor. Le voy a explicar por qué. Porque usted y yo somos criaturas imperfectas. En cambio, el punto de vista de Dios nunca va a tener discusión. Él es Dios. Él es el que sabe realmente qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que nosotros podemos vivir y qué es lo que nosotros necesitamos conocer. Así de que, pues, qué bonito es de que usted se prepare, vaya buscando en su Biblia, porque vamos a basar esta enseñanza en una historia que si la vemos como la vamos a contar primero y está en la Biblia, pues vamos a decir, no, esto es terrible. Pero después, cuando veamos el punto de vista de Dios, usted y yo vamos a alegrarnos mucho de saber de que muchas cosas que a usted y a mí nos han pasado, Dios las ha permitido y era Dios el que siempre ha estado ahí detrás de todas las circunstancias para, como su palabra lo dice, porque esa es otra cuestión. Nosotros siempre utilizamos, nosotros los cristianos o los que hemos nacido de nuevo, eso sí nos aprendemos textos que nos benefician, que como que nos bendicen. Y muchos siempre siempre nos referimos a un texto cuando hablamos de cuando las cosas van mal. Entonces siempre decimos lo que dice Romanos 8:28, ¿no? Y sabemos, decimos algo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y sigue diciendo, esto es, dice la Biblia, a los que conforme, ojo a esto, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, primer pregunta, ¿usted y yo hemos sido llamados? Contéstese, sí, diga sí, sí, sí. Porque si usted y yo hemos sido llamados, entonces hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, lo hemos recibido en nuestro corazón, le hemos pedido perdón por lo malo que habíamos sido y le hemos dicho, Señor, me arrepiento de mis pecados, yo necesito que tú seas quien vivas en mi corazón. Le pedimos a Cristo que venga con su Santo Espíritu y more en nuestros corazones, nos haga nuevas criaturas. Le damos las gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida y entonces ahí sí, como dice acá, podemos decir que hemos sido llamados porque nos hemos convertido a Cristo. Y como la palabra dice, si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y dice Dios, he aquí yo hago todas nuevas. Y esta es una gran bendición porque cuando usted y yo tenemos la oportunidad segura de saber de que hemos sido llamados y que ahora pertenecemos al pueblo de Dios, entonces podemos comenzar a aplicar este texto para nuestra vida, porque la palabra del Señor dice, a los que conforme a su propósito, o sea que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y mucho más con los que son llamados, porque estos, los que son llamados, son los que pueden decir
que como amamos a Dios, entonces ahí sí, como lo dice acá, todas las cosas le ayudan para bien. Y ahí tendríamos la segunda pregunta. Óigame, ¿usted realmente ama a Dios? Y recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:15, perdón. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y para que no tenga que pensar en muchos, pues Él lo resumió en dos. ¿Y cuáles son? Amar al Señor Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Ahí está. Y dice que el segundo es tan igual como el primero. ¿Y cuál es el segundo? El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso nosotros no podemos guardar rencores con nadie. Es más, la palabra del Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. ¿Qué hacemos nosotros todavía guardando por ahí rencores y teniendo pleitos y peleas, rencillas mentales todavía con cosas que ya no debemos de ni siquiera tenerlas en nuestro corazón? Entonces, abra su Biblia, ahora sí, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles capítulo 6 y vamos a comenzar a leer una historia tenaz, una historia que usted de pronto la había leído, pero nadie se la había contado, como de pronto en el nombre del Señor Jesucristo pretendo hacerlo hoy. Y acompáñenme y denme permiso para orar un minuto y dedicar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias. Señor Jesucristo, te doy gracias por cada uno de mis 12, 14 hermanos que están en este momento conectados. Yo puedo entender, Señor, de que en cada conexión hay 1, 2 o 3 personas, que algunos, Señor, de pronto también han seguido haciendo sus labores y están escuchando. Pero, Señor, quiero pedirte a ti de que esta palabra llegue a sus corazones y que, Señor, bendiga las vidas de cada una de mis amados hermanos que están escuchando, y aún de todos aquellos que después van a escuchar esta palabra, Señor, más tarde, más adelante. Que cuando la escuchen, Señor, crean y vean que realmente debemos de contemplar siempre el punto de vista tuyo, porque el nuestro, Señor, es fallido, es imperfecto, pero el punto de vista tuyo siempre será perfecto y nunca nada se te escapa de las manos. Hoy quiero clamar a ti y entrego mi vida, Señor, para que tú me uses como usarías, Señor, a un maestro que está tratando por medio tuyo, por medio de tu Santo Espíritu, de bendecir a un pueblo y de bendecir mi vida también, Señor, para que toda enseñanza, como lo dice tu palabra, siempre agregue más, para que nosotros seamos mejores hijos tuyos y mejores cristianos. Gracias, Padre. Yo creo que esta enseñanza nos va a ayudar a todos y por eso entrego mi vida a ti, Señor Jesucristo, en tu santo nombre. Te pido, Espíritu Santo, que me acompañe. Gracias, Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bien, mis amados, entonces estamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 8. Esta es una historia apasionante. Vamos a conocer un poco de la historia, no del personaje, pero sí voy a contar la historia por medio de la palabra de lo que fue el primer mártir de la iglesia cristiana. El primer mártir de la iglesia cristiana después del Pentecostés, que fue donde se fundó la iglesia cristiana, lo tenemos aquí y lo vamos a conocer. En Hechos de los Apóstoles capítulo 6 versículo 8 dice de esta manera, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, y Esteban, este es el primer mártir de la iglesia. Y Esteban, ¿lleno de qué? Vea de lo que estaba lleno este cristiano, vea de lo que estaba lleno este hijo de Dios. Esteban, lleno de gracia, como usted y yo debemos de estar, porque nosotros somos salvos por gracia, y la gracia de Dios debe venir a nuestra vida. Entonces dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, o sea, tenía el Espíritu Santo de Dios ahí con él. Debemos de ser valientes a hablar la palabra.
Dice, ¿qué hacía? Dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así fue como comenzó la iglesia. La iglesia comenzó con una diáspora quiere decir una dispersación de muchos de los que estuvieron con el Señor Jesucristo y que recibieron al Espíritu Santo en ese momento tan especial que se llamó Pentecostés, y que ellos al recibir el poder, como lo dijo el Señor Jesucristo, recibiréis poder de lo alto del Espíritu Santo, comenzaron, mi hermano, a predicar la palabra del Señor, se llenaron, como dice aquí, de gracia y de poder, y ellos no paraban. Su deleite era predicar, evangelizar a la gente, predicar la palabra, y Dios los respaldaba, como lo había dicho en Mateo 28:20, con grandes señales, prodigios, y los hacían en medio del pueblo. Entonces, ustedes saben muy bien, todo lo que son señales y prodigios, eso, hermano, ¿qué es lo que no causa? Causa de que las personas sigan a los mismos que están haciendo estas señales y prodigios. Pero este era Esteban, lleno de gracia y de poder. Ve el versículo 9, y aquí comienza la historia que no es a ver, es una historia real que nos está contando la Biblia y que le puede suceder a cualquiera, porque, hermano, situaciones adversas, todo el mundo las vivimos. Pero miremos el punto de vista, nunca se le olvide, el punto de vista de Dios, no el nuestro. Y yo voy a estarlo mencionando a ambos para que usted mismo se dé cuenta y lo aplique en su vida. Versículo 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. De estos hay hasta el día de hoy. Esto de los libertos, como su nombre lo indica, eran personas que el apóstol Pablo los llaman los desmembradores de la fe, porque ellos decían que no importaba lo que usted hiciera, usted iba a ser salvo. Y que no importaba el cuerpo, porque sencillamente el cuerpo volvía a la tierra. Era una posición muy parecida de un personaje que hace poco se autodenominó, ¿cómo era que se llamaba él? José de Jesús Miranda, creo que era. Se autodenominó como el anticristo, de hecho. Primero dijo que él era Jesucristo hombre y después mandó a marcar la gente con el 666. Esto es tremendo. Ellos decían, estos de la congregación, de la sinagoga de los libertos, decían de que no había ningún problema, que usted podía hacer con su cuerpo lo que quisiera y que entonces usted de todas maneras iba a ser salvo. Pero esto no es así. Entonces dice claramente, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, y además de eso de otras, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Mire que se levanta 1, 2, 3, 4, 5 personas, 5 gentes de las sinagogas de todas estas ciudades. ¿Y qué estaban haciendo? Dice ahí, disputando con Esteban. Comenzaron a pelear con Esteban. Por eso, mis amados hermanos, cuando alguien que sea cristiano quiera llegar a discutir con usted acerca de alguna doctrina, que nosotros nos vamos a ir antes, o que nosotros nos vamos a ir a la o que nosotros nos vamos a ir al final cuando Cristo regrese, que estas son, mi hermano, enseñanzas que nada tienen que ver con la salvación. Están escritas en la Biblia y como yo lo he explicado, tienen que ver con el conocimiento de la palabra, y qué bueno conocerla para poder explicarla a la persona que no la conoce. Cuando comience y usted decía de que va a comenzar una discusión, mi hermano, apártese. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros no debemos de discutir ni ritos, ni costumbres, porque, mi hermano, la multiforme gracia del Señor se hace manifiesta de muchas maneras. Entonces dice que esta gente estaban ya disputando, y cuando utiliza esta palabra disputando quiere decir de que hubo una confrontación en la cual no solamente se usaron palabras, sino me imagino que gestos, porque los judíos parecen como si fueran santandereanos.
Estos también utilizan mucho las manos. El versículo 10 dice, pero no podían resistir. Vea lo que estas personas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién? Esteban. Qué lindo sería que suceda. Se escuche hablar, ellos no se resistan a la sabiduría y al Espíritu de Dios que nos acompaña cuando estemos hablando del Evangelio Salvador del Señor Jesucristo, que es de lo que nosotros debemos hablar, lo maravilloso, lo grande que es nuestro Dios, que tanto nos amó que envió a su Hijo por mí, y que Jesucristo al morir y resucitar ahora está vivo y Él es la esperanza de nuestra vida eterna, por tan solo creer en Él. Eso es lo que debemos de predicar. Entonces sigue diciendo, entonces, como ellos veían que no podían contra Esteban, vea lo que hicieron. Entonces sobornaron de ahí en toda parte, mis amados. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esto en medio del pueblo judío significaba muerte. Blasfemia significaba muerte. Y mucho más contra uno contra el nombre del Señor. Wow, esto fue lo que quisieron problema al Señor Jesucristo por medio de blasfemando. Mis amados, de pronto hemos tenido algunas interrupciones. Yo no voy a parar de predicar porque entiendo que Facebook tiene ahora muchos en estos horarios, pero y no se vayan, espérenme siempre ahí porque siempre hablando en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces continúo diciendo, en ese tiempo los fariseos, aún con Jesús, siempre buscaron blasfemaba. Y este fue el motivo por el cual dice aquí el versículo 11, que ellos viendo que no podían, para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas, o sea, para que fueran testigos falsos, que siempre los hay y se levantan en toda parte. Blasfemias contra Moisés y contra Dios. El 12 dice, mataron al pueblo, o sea, lo colocaron en contra a los ancianos y a los escribas y arremetieron, arrebataron y le trajeron al concilio. Se fueron, mis amados hermanos, con los mismos ancianos del pueblo y los escribas. Se estaban refiriendo a una profecía que el Señor Jesucristo había hecho, en la cual estaba profetizando que Jerusalén iba a ser destruida en el año 70. Pero recordemos que esto sucedió en el año 33, que fue en el momento en que murió Cristo. Y el versículo 15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Imagínense, ya sabía qué iba a suceder y la gente comenzó a mirar a Esteban y lo vieron ya resplandecer. Dios ya lo estaba cubriendo. Y el capítulo 7, versículo 1 dice, y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hace Esteban? Esteban, ante la solicitud del concilio, él comenzó aún con esa amenaza de muerte que tenía, comenzó a predicar, mis amados hermanos. Y predicó y él no tuvo ningún problema en seguir predicando. Pero quiero que se adelanten conmigo. Capítulo 7, versículo 51. Cuando él acaba de darles un sermón que espero que usted lo lea en su casa porque es un sermón tremendo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Vea lo que dice Esteban y termina él diciendo delante del concilio, ¿no hizo mi mano todas estas cosas?, refiriéndose a lo que estaba señalizando de Dios. Y ahora les dice Esteban al mismo concilio, les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos.
y les dice, vosotros resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también resisten. Qué valiente es Esteban, mi hermano, el primer mártir de la iglesia. Versículo 52 dice, los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron, no solamente lo persiguieron, dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros matadores, se está refiriendo a Jesucristo. Ahora dice el 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿Y qué hacían? Crujían los dientes contra él. Les dio tanto a los del concilio y a los que lo llevaron allí, a los de estas 5 congregaciones, sinagogas, que lo llevaron allí por estar predicando a Esteban, rabia, vamos a decirlo así, se enfurecieron en sus corazones. El versículo 5 dice, pero Esteban, otra vez, vea cómo lo dice, Esteban que lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. Mi hermano, aquí nos está hablando Dios, por favor. Es lo que estoy hablándoles a ustedes desde el comienzo de este ayuno y de este tiempo de oración y de palabra. Nosotros, esa debe ser nuestra día, como la de Esteban, estar llenos del Espíritu y que coloquemos nuestros ojos en el cielo, los pies en la tierra, nuestro corazón y los pies en el cielo. Esteban lo hizo. Dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio, ¿qué vio? La gloria de Dios. Empezar a ver la gloria de Dios. Pídale en oración que Cristo venga pronto, porque ese es lo inminente, lo que debemos de pedir que suceda ahora, mi amado hermano, no es volver a una normalidad, sino es sencillamente que como se están cumpliendo los tiempos, pidámosle a Cristo que pronto y rapte a la iglesia. Bendito es el Señor. Ayer me maravillaba y yo le decía a mi esposa, a mi amada esposa, mire que todas las cosas se están cumpliendo. Ayer ya comenzaron a hablar de ovnis. Ovnis significa objeto volador. Pero ayer ya los científicos están hablando de que sí hay, ya no ovnis, sino ovis. Ovis significa objeto volador identificado. O sea, para los científicos que terrestres que están observando la Tierra, ¿y para qué están haciendo la ambientación, la antesala de la el Satanás? Para que precisamente se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Pero usted y yo no estaremos ahí. En el nombre del Señor Jesucristo, pidámosle a Dios que venga, porque la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses que Dios no nos ha puesto para ira, sino para perdón. Así es de que pide a Cristo que venga y rapte a la iglesia. Pero sigamos leyendo de Esteban, porque esto es una historia. Ahora, ¿a usted le gustaría vivir lo que está viviendo? No. Yo creo que uno en sus 5 sentidos dice, mejor dicho, a punto no, ya le echaron la soga al cuello, ya lo tienen condenado por blasfemia, pero él se está defendiendo delante del concilio y termina siendo tan valiente que los acusa y les dice, ustedes han matado, ustedes mataron, y ellos vieron que esto sucedía. Es tremendo. Dice claramente, les dice Esteban, ustedes por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea, diciéndole, ustedes tienen la ley, ustedes tienen la palabra, como nosotros hoy en día podemos decirle a este mundo, ustedes tienen la palabra de Dios y no la han leído siquiera. Hay gente que la tiene allá abierta en su sala, en, no sé, en alguna parte de su biblioteca, la tienen allá abierta, ya amarillenta, pero nunca la han leído. Eso es lo que Esteban les está diciendo. Y ahora dice, Esteban lleno, el versículo 55, lleno del Espíritu Santo,
Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Tan linda. Él está a punto de ser apedreado, mis amados hermanos. Y él, ¿qué es lo que hace? Lleno del Espíritu Santo. Estaba en su momento más crucial de seguir. Dijo, lo puso los ojos en el cielo. Yo me lo imagino. Y Jesús, Dios, vio ese cuadro tan hermoso. Vio a Dios, vio a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, se atrevió a decir Esteban. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon ¿qué? Los oídos y arremetieron a él contra una. Así está haciendo mucha gente en el mundo. Se están tapando los oídos porque en este momento se está predicando la palabra de Dios por todas las redes sociales. Hermanos en Cristo que se están levantando, yo espero en el nombre del Señor Jesucristo que estén predicando palabra de Dios, que estén dándole la honra y la gloria a Él, porque mi hermano, esto es lo que está haciendo el mundo, tapándose los oídos, y dentro de poco van a comenzar a arremeter a una contra todos los cristianos. De hecho ya lo están haciendo en muchas ciudades y muchas naciones del mundo. Y dice el 58, y echándole fuera de la ciudad, ¿qué hicieron? Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas, ¿a quién? ¿A dónde? Los testigos, los que, o sea, lo echaron fuera de la ciudad, lo fueron a apedrear, y los testigos, la gente que está apedreándolo, pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Saulo. Y ahora, miremos lo que le está pasando a Esteban, pero miremos quién entra a escena. Saulo. Para que nos adelantemos un poquito y podamos ir entendiendo. Este Saulo es el mismo apóstol Pablo. En griego, Saulo es Saúl. Y este nombre fue cambiado por Dios después y le colocó ya no Saulo, sino Pablo. Pablo que significa pequeño. Este Saulo entonces entra a escena y dice, echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. ¿A quién? A Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, o sea, Esteban invocaba y decía, estaba recibiendo pedradas, y él invocaba y decía, no paraba de orar, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Fue lo primero que dijo. Por eso, mi hermano, dediquémonos en este tiempo de gracia a arrepentirnos delante del Señor y a decirle, Señor, yo quiero hacer las paces contigo, yo quiero reconciliarme contigo, yo quiero que tú recibas mi espíritu, que tú te apoderes de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo son tuyos. Díselo, mi hermano, en este tiempo de gracia que Dios nos está dando. Y vea lo que dice el 60. Y puesto de rodillas, ya Esteban se puso de rodillas, clamó a gran voz. Él estaba recibiendo pedradas, pero él clama a gran voz y dice, Señor, vea lo que se atreve a decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo él dicho esto, dice la palabra del Señor, murió. Esta historia es tremenda, mi hermano, porque hemos visto a un protagonista central que se llama Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, de la gracia del Señor, un hombre predicador, amante de predicar la palabra de verdad, no importándole dónde estuviese. Lo llevaron al concilio, él siguió predicando, les cantó la tabla. Qué hermoso. Pero ¿cómo terminó? Apedreado. Yo me pregunto, y por favor aquí comencemos a entrar no en la imaginación irracional, no, sino en la meditación con la palabra.
Y yo puedo llegar y preguntarles a ustedes, ¿será que Esteban era solo? Bueno, no sabemos si tenga esposa o no, eso no me atrevo yo a decirlo. Pero de lo que sí estoy convencido es de que él tenía familia. Y es increíble que la familia toda estuvo viendo esto. ¿Cómo pudo haber estado en ese momento su familia? Con dolor, ¿no es cierto? Yo estoy convencido de que él, la familia de él, sus amigos, lo que los estaban viendo, lo que le estaba pasando, estaban adoloridos, estaban consternados, estaban anonadados de ver de que él está predicando la palabra de Dios y vea lo que le está pasando. ¿Cuántos por su cabeza no dijeron, pero Dios, ¿y tú dónde estás? Señor, ¿y qué está pasando? Sus mismos familiares. No sé, de pronto la mamá, el papá, porque se nota que Esteban era un hombre joven. Y también se dice en los escritos de Josefo, da a entender un poco más, y esto lo he podido consultar, y lo he podido oír también de otros predicadores. Se piensa que Pablo o Saulo, quien entra en escena en ese momento a cuidar la ropa para que lo puedan apedrear tranquilamente, este Saulo tendría más o menos también unos 25 años. Pero yo pregunto y vuelvo de nuevo al escenario, su familia, ¿qué pensaría? Sus amigos, sus consiervos en el Señor, sus hermanos en Cristo, lo están viendo apedrear, están viendo él cómo decididamente y valientemente predica la palabra, pero lo están matando, lo están apedreando. ¿Sería que muchos de ellos en ese momento no se preguntarían, ¿y dónde está Dios? Es una pregunta, y por favor no pienses que yo te estoy juzgando por eso. Es una pregunta humana de nosotros aquí en la tierra. La tendencia del ser humano es que cuando están pasando cosas que uno piensa y sabe que no deben ser, lo primero que uno piensa es, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Es una realidad. Ahora, este es el cuadro vivido por Esteban, vivido por él. Pero continuemos leyendo y ahora hagamos también introducción de quien ya apareció en la escena y se llama Saulo. Sigamos leyendo el capítulo 8, algunos versículos para colocarnos en contexto. Vea lo que dice el 8. Dice, y Saulo, ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo lo muestra? Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. Saulo consentía en su muerte. O sea, lo aprobaba. Saulo aprobó la muerte de Esteban. Dice, en aquel día, vea lo que pasó en ese día. Aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¡Wow! Yo me imagino que los hermanos en Cristo, ¿cuántos no corrieron para un lado y para otro? No, que no me vayan a relacionar de que yo soy también cristiano, que no vayan a pensar de que yo soy amigo de ese Esteban. Pero ahí quedó registrado. En aquel día hubo una gran persecución, una tremenda persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén, mis amados. Como está pasando hoy en día en el mundo. Dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Todos fueron qué? Esparcidos. Todos se fueron. No, yo me voy, esto se puso feo. Y todo el mundo, los que pudieron, salieron de Jerusalén y se fueron para Judea y se fueron para Samaria. Dice claramente, salvo, el versículo 8, salvo los apóstoles. Los únicos que no salieron de Jerusalén fueron los apóstoles. El fundamento de la verdad eclesiástica. Lógico, el fundamento, la piedra angular es Cristo. Pero dice Corintios de que estamos fundamentados en la roca que es Cristo, que es la piedra angular. Y después de ellos,
los profetas y los apóstoles son los que van a dar el fundamento, y ahí encima nosotros, usted y yo, edificamos. El versículo 2 del capítulo 8 de Hechos dice, sigue diciendo, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Óigame, por lo menos hubo alguien que se conmovió en su corazón, tuvo piedad. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo vuelve a aparecer, la tercera vez que aparece. Y Saulo, ¿qué hacía ahora? Dice, asolaba la iglesia. Asolaba quiere decir, la perseguía por donde fuera. Iba a donde tenía que ir por ella. Toda persona que fuera de la iglesia cristiana en ese momento, para Saulo era el objetivo número uno, y él los perseguía, los asolaba, los destruía. Dice, y Saulo asolaba la iglesia. ¿Y qué hacía? Dice, y entrando casa por casa, mis amados hermanos, casa por casa. ¿Qué hacía? Arrastraba, o sea, los agarraba y los arrastraba. ¿A quiénes? A hombres, a mujeres. ¿Y qué hacía? Los entregaba en la cárcel. Esto no está bien. Y ese panorama, yo creo que muchos estarán pensando en ese momento, no, yo no quiero vivir eso. Claro, mis amados, ese es nuestro punto de vista. Pero ¿dónde está Dios? Diríamos, ¿no es cierto? Y dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Los que fueron qué? Esparcidos, los que salieron, los que se esparcieron. Los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. O sea, se fueron, pero se fueron de Jerusalén a Judea, a Samaria, pero se fueron ¿qué? Predicando la palabra del Señor. Y dice aquí, y coloca a otro personaje que sale en escena. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Bien, hasta ahí llegó este escenario. Recapitulemos, y vamos a recapitular. ¿Qué nos muestra la palabra del Señor? Nos muestra al primer sacrificado, al primer mártir de la iglesia, llamado Esteban, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de predicar la palabra del Señor, apasionado evangelista, hacía grandes señales, prodigios, y a pesar de esto se levanta de la misma iglesia cinco iglesias, por decirlo así, 5 sinagogas, discuten con él, y al ver que no podían llegar a hacerlo pensar de que ellos tenían razón, entonces lo capturaron, lo llevaron al concilio. Esteban se defiende, les canta la tabla, les dice, ustedes fueron los mismos que mataron a Jesús. Ellos no aguantaron, y ¿qué ordenaron? Apedrearlo. Y cuando lo ordenan apedrear, entonces vemos a un Esteban maravilloso, en poder, grande, majestuoso. La puerta del cielo se abre para él y ve un escenario en donde él ve a Dios y a Jesucristo sentado a su diestra, pero él pide antes que cualquier cosa que su espíritu se encuentre con ellos, pero también que perdone a los que le están haciendo esto. Y ahí entra a la escena un hombre llamado Saulo, una persona que hasta ese momento asolaba la iglesia, una persona que hasta ese momento sencillamente consintió, aprobó la muerte de Esteban. O sea que no era amigo de los cristianos en ese momento. Hemos dicho el escenario de vida, de su familia, de sus amigos, de quienes eran hermanos en Cristo en ese momento. Yo creo que ellos no quisieron, vieron esto, pero ellos no quisieron vivirlo. Y además, porque después de esto, como dice la palabra, vino una persecución tremenda a toda la iglesia en Jerusalén. Entonces todos salieron esparcidos. ¿A dónde? A Judea y a Samaria. Pero lo importante de esto es recordar de que salieron esparcidos predicando la palabra. Ahora quiero hablarles a ustedes acerca de ese Saulo.
Porque este Saulo es muy interesante. Este Saulo es el apóstol Pablo, el que usted y yo conocemos. El que un día, precisamente, estando él persiguiendo a la iglesia, dice la palabra que Dios mismo, el mismo Señor Jesucristo, lo hizo caer a tierra, no porque fuera en un caballo, dice sencillamente que lo hizo caer a tierra, y ahí caído en tierra, el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues? Y se le revela el Señor Jesucristo a la vida de Pablo, de Saulo en ese momento, y lo deja ciego. Y este lo lleva a una casa, y allí se encontraba un excelente hermano en Dios que se llama Ananías, el cual todos escogieron, y por solicitud del Espíritu Santo, el Espíritu Santo escoge a Ananías y le dice, necesito que vaya a la calle llamada derecha, en donde hay alguien que se llama Saulo de Tarso. Hasta ese fue la última vez que se conoció como Saulo de Tarso, y le dice, quiero que vaya y le predique la palabra, le impongan las manos, le devuelvan la vista, porque lo he escogido para que lleve la predicación del Evangelio a muchos, a todo la tierra que él vaya a pisar, y aún a los importantes, a reyes, a gobernantes y todo. Lógico, Ananías no quería tampoco obedecerle al Espíritu Santo, porque eso es como si a usted y a mí nos dijeran, bueno, necesito que se vaya y busque a Timochenko, o bueno, a estos del ELN, y vaya a predicarle la palabra. Hermano, pues si el Espíritu Santo de Dios lo dice, habría que hacerlo. Pero en ese tiempo Ananías no quería. Digo, él mismo llega y se rehúsa, y el Espíritu Santo le dice, no señor, vaya, porque me es necesario para el reino de Dios. ¿Quién? Pablo. Y a partir de ese momento que él va y obedece, y efectivamente le presenta a Cristo y impone sus manos y le devuelve la vista a Saulo, a partir de ese momento Saulo ya no sigue siendo Saulo, sino ahora se convierte en el apóstol Pablo. Y hay un bonito relato que el apóstol Pablo le hace a los Gálatas, el cual quiero leerlo únicamente para que usted vea ahora al apóstol Pablo, el escritor de 14 libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo. Aquel Saulo que cuidó las ropas del primer mártir de la iglesia. Pero usted ya vivió el escenario que se vivió allá. Un escenario terrible, en donde uno diría, y como lo vuelvo a decir, sería igual que la pregunta de hoy en día, ¿dónde está Dios? ¿Cuántos gritaron en ese momento? Y sobre todo con un Saulo que comenzó a hacer cosas tremendas con la iglesia, persiguiéndolos, los agarraba, los arrastraba, hombres, mujeres, niños, y los llevaban y los entregaba para que fueran muertos precisamente. ¿Cuántos murieron a manos de Pablo? No lo sé, no puedo decir eso. Pero Pablo, en ese momento Saulo no era una persona deseada dentro de la iglesia. Y él lo está diciendo aquí, vea cómo se lo dice a los Gálatas. Vaya al libro de Gálatas capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 11 en adelante, en donde vemos a un Pablo que está relatando lo que hoy en día es su ministerio, ya no su vida, sino su ministerio, su manera de servirle a Dios. Y dice aquí, versículo 11 en adelante, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre. Qué bonito esto. Mis amados, ninguno es llamado por el hombre. Si hay algún siervo de Dios que en este momento me escuche, un líder, o tú y yo, que somos ovejas, somos hijos de Dios, no hay ningún ser humano que a nosotros nos nombre, que a nosotros nos llame. Este texto es muy claro. Mas os hago saber, hermanos, dice Pablo,
que el evangelio anunciado por mí, lo que él está predicando, dice, no es según hombre. No. Evangelio es buena noticia. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Qué hermoso eso. Y usted y yo hoy en día tenemos más completa la Biblia de por sí que el apóstol Pablo. Para que ahora podamos decir, oiga, es que el evangelio, la buena noticia que nosotros tengamos, no lo debemos de aprender. Sí, yo sé que es el mismo Señor Jesucristo el que constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y le doy gracias a Dios por su llamamiento. Pero es Él, el Señor Jesucristo, el que constituye, no es ningún hombre. Ahora dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está. Versículo 13, sigue hablando Pablo y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, y él está confesando lo que era su vida. Habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, cuando él mismo dice, en el judaísmo, cuando yo no era cristiano, cuando yo era un judío más, que perseguía, dice aquí, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Siendo coherente con lo que hemos leído, Pablo está diciendo la verdad. Él perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Versículo 14, dice, y en el judaísmo, cuando él pertenecía a los judíos, al judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Recuerde que él en otra parte también dice que él era fariseo de fariseos, y fariseo no significa lo que hoy en día muchos hoy en día ya tomaron esta palabra para decir fariseo, hipócritas. Sí, eran hipócritas. Fariseo mentiroso, sí, eran mentirosos, pero fariseo más que todo en ese tiempo del Señor Jesucristo, en este tiempo de Pablo, era una persona que era políglota, era una persona que era muy estudiada. Pablo sabía hebreo, arameo, griego, judío que hablaba y romano. O sea, era un hombre políglota, un hombre que había estudiado mucho, mis hermanos. Dice él claramente en otro texto también de que duró 14 años a los pies de Gamaliel, estudiando precisamente la Torá, o sea, todo lo que es la composición del Antiguo Testamento. Entonces dice él aquí, en el judaísmo aventajaba a muchos, o sea, cuando dice en el judaísmo es como si estuviera diciendo, y cuando yo era fariseo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Se nota que Pablo era de un carácter fuerte, de una persona de esas rígidas, estilo militar, hermano. Pero cuando agradó a Dios, vea esto tan hermoso, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, que así es como debe ser el llamamiento tuyo y mío, debe ser así, por la gracia. Nosotros vivimos, nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Y dice el 16, ¿qué más le pareció por su gracia? Revelar a su Hijo en mí. Dios mismo le reveló a Cristo a él, para que yo le predicase entre los gentiles. Esa fue la misión de él. Usted va a ir a predicar eso a los gentiles, no a los judíos, no, usted va a ir a predicar a los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Mire todo lo que él hizo antes de presentarse ante los apóstoles que en ese momento todavía vivían. Después de pasados 3 años subí a Jerusalén para verse con ¿quién? Con Pedro, que era como la cabeza visible de la iglesia, junto con Santiago, que es el hermano del Señor Jesucristo. Ahí lo dice. Y permaneció con Pedro, con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, dice Pablo, sino a Jacobo de Santiago, el hermano del Señor. ¿Del Señor qué? Del Señor Jesucristo. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento, dice él. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo.
solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, esto es lo que decían en las iglesias, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Qué testimonio tan tremendo. Saulo es introducido en la escena del final de la vida del primer mártir de la iglesia, que es Esteban. Y como lo hemos dicho, muchos familiares y amigos de Esteban se preguntarían en ese momento, ¿en dónde está Dios? Y ahora mucho más, siendo cristiano. Ahora, como él dice, por la gracia Dios le reveló a Cristo en su corazón, ya está convertido. Otra parte de su testimonio está en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Este texto que les voy a leer para que ustedes conozcan un poquito de la historia de su pastor. Con este texto fue que Dios me llamó ya total y resueltamente al ministerio. Lo estuve repitiendo durante casi cerca de 17 minutos en una iglesia en donde yo estaba orando y Dios me colocó ese texto y yo lo repetía y lo repetía. Y mi hermano, es el texto que Dios utilizó para hacerme el llamamiento al santo ministerio. Aquí comienza Pablo diciendo, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció. Porque no hay ningún hombre de nuevo, ahí va a decir, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Esto es hermoso. Y dice Pablo, habiendo yo sido antes, ¿cómo era él? Vea, dice ahí, y él se está confesando y está contando su testimonio. Porque habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y dice él, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales él mismo dice, yo soy el primero. Qué lindo, dándonos a entender que tanto usted como yo hoy en día, nuestra mejor predicación es permitirnos vernos, que la gente nos vea, que nosotros seamos libros abiertos en donde nosotros, la gente pueda leer nuestra vida y nuestra vida así sea como Pablo, que anteriormente era un perseguidor, como dice ahí, un blasfemo, un injuriador, que podamos decir, eso lo hacía cuando éramos ignorantes y estábamos en incredulidad, porque no creíamos en Cristo Jesús e ignorábamos que Él fuera nuestro Señor y Salvador. Bien, quiero concluir y diciendo esto, que por tanto al Rey de los siglos, dice Pablo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. Para ejemplo, dice, para ejemplo, nuestra vida debe ser así, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Que puedas tú presentarte delante de Dios como mi hermano debe ser. Que Dios diga claramente de que entonces sencillamente hay fruto en tu vida. Y ahora dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, ¿para qué quiero concluir de esta forma y por qué presenté a Pablo así de esta manera? Porque pues es difícil, si usted y yo nos colocamos en el escenario en donde el primer mártir de la iglesia, Esteban, murió. Si nos colocamos en ese escenario y nos colocamos como amigos, como compañeros de ministerio de Esteban, pues vamos a decir, como hoy en día muchos están diciendo, ¿y dónde está Dios?
¿Y Dios por qué permite estos tiempos? ¿Y Dios por qué permite esta cuarentena? ¿Y Dios por qué permite el coronavirus? ¿Y Dios por qué permite que yo pierda el empleo? Que yo entonces tenga que vivir escaseces, que yo tenga que estar ahora pensando en que mis sueños, lo que yo quería, lo que yo anhelaba, mis metas no se van a cumplir. Muchos están diciendo así. Pero cuando estamos diciendo así, estamos viviendo en el plano humano, en donde tenemos nuestro punto de vista. Ahora yo pregunto, empezamos a ver el dolor, la angustia de viviendo con Esteban. ¿Nos podríamos nosotros siquiera llegar a imaginar que después el apóstol Pablo, precisamente, ya llamado como apóstol, convertido, ese que fue el mismo que consintió la muerte de Esteban y que cuidó su ropa para que lo mataran, podríamos llegar a imaginarnos siquiera esos Esteban, se pudieron haber imaginado siquiera de que ese que le estaba cuidando la ropa más adelante iba a escribir 14 libros a 14 iglesias, que iba a ser usado por Dios magistralmente. ¿Me ha dicho? Porque yo quiero decirles a ustedes, recordemos, esto dijo, recordemos lo que el Señor Jesucristo profetizó. Vamos por un momento a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 8, mis amados hermanos. Y vamos a ver que realmente hay muchas cosas que usted y yo debemos entender, porque muchas veces queremos imponer nuestro punto de vista, pero no está en cuenta el punto de vista de Dios. Y es aquí debemos de muchas veces callar nuestra boca y Dios realmente nunca ha perdido el control absoluto ni de este mundo ni de las situaciones que estamos viviendo, y es más, de ningún coronavirus, de ninguna cuarentena, ni de ninguna situación de ningún hermano en la casa, ni de ninguna situación que estemos viviendo. La palabra del Señor dice en Hechos de los Apóstoles 1, versículo 8, dice el Señor Jesucristo, porque esto fue profetizado por recibiréis poder, él había dicho, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso vino, eso fue lo que llamó. Mire lo que pasa, el primer mártir de la iglesia, y vuelvo a situarlo en la escena, familiares, amigos, hermanos en Cristo de Esteban. ¿Qué estarían diciendo? Pero ¿cómo es posible? ¿Dónde está Dios? Mire, lo están apedreando. Una situación bastante difícil. Una situación bastante engorrosa. Una situación, mi hermano, en donde sin lugar a dudas hay mucho que pensar. Pero a nadie se le ocurrió de que esto existía y que Dios nunca había perdido el control ni de la vida de Esteban ni de las circunstancias de la iglesia en ese momento. Porque sigue diciendo el Señor Jesucristo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Él profetizó, testigos, ¿en dónde? Dice, en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último. Bendito sea el Señor Jesucristo. Porque si ahora vemos el punto de vista de Dios, nos vamos a dar cuenta que sencillamente Dios muchas veces circunstancias anómalas y con, pero lo que nosotros no sabemos es lo que el mismo apóstol Pablo, con la autoridad que ahora como tenía, cuando dijo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien.
Cuando empezamos a ver esta situación desde la perspectiva del Señor, desde la perspectiva de Dios, es cuando vamos a recordar lo que el mismo Señor Jesucristo dijo antes de irse. Me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y dice más, y hasta lo último de la tierra. Y aquí podemos notar nosotros las acciones de Saulo, no de Pablo, sino de Saulo, sin que él se diera cuenta también, contribuyeron en ese momento a que el evangelio se expandiera. Dice que se fueron esparcidos a Judea y a Samaria. Se estaba cumpliendo. Dios estaba utilizando esta circunstancia de cumpliera la palabra profetizada por él. Contribuyó a que se cumpliera el Señor. La persecución produjo que las buenas nuevas, el evangelio, llegara a muchas más familias y pudieran ser salvas, porque ahora iban a predicar acerca de lo que estaban viendo y de lo que habían visto suceder con Esteban, el primer mártir de la iglesia, de cómo él se había arrodillado y había pedido a Dios que los perdonara siquiera, y que ni aun con esto le perdonaron a él la vida, sino lo mataron a apedreadas. Le estaba Dios permitiendo que en el escenario de la vida, con algo que no era agradable, se estuviera dando el cumplimiento a sus palabras y se expandiera el evangelio a muchas más familias, a muchas más personas en Judea, en Samaria y, como lo dijo él, hasta lo último de la tierra. Bendito sea el Señor, entonces, ¿no es cierto? Mis amados, y para terminar yo les digo, esto nos lleva a reflexionar que verdaderamente el enfoque de Dios es un nivel global. Y ahí es cuando volveríamos nosotros a lo que dice precisamente el Salmo 11. Dice que Él nos ve y que Él está pendiente. ¿Y cuál fue la palabra profética que nos dio nosotros como iglesia al comienzo del año? Dice que Él nos ve desde el comienzo del año hasta el fin del año. Él no ha dejado de ser Dios. Él te ama, Él nos abraza, Él nos cuida, Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestra sombra, Él es quien nos acobija, Él es quien nos abraza y nos protege y nos dice, ustedes son como mis gallinitas. Él nos está protegiendo. El Señor tiene el control de toda la situación. No debemos caer jamás, mis amados hermanos, ni en angustia ni en desesperación, y por el contrario debemos descansar y esperar en el Señor Jesucristo. Es cierto, el dolor a veces es real, pero fue que quedé sin empleo, pero es que miren, ya llevo tantas pérdidas. Sí, mi hermano, el dolor es real, la situación es real, pero ahí está nuestro Padre para consolarnos, el Espíritu Santo de Dios, nuestro Paracletos, para consolarnos y darnos ahora que nuevas fuerzas para poder continuar. Que nuestro enfoque no sea el punto de vista nuestro, sino veamos el punto de vista de Dios. ¿Qué está permitiendo Dios con todo esto? ¡Wow, mis amados hermanos! Estoy convencido que todavía hay muchas más familias, amigos tuyos y amigos míos, que están esperando una llamada nuestra para que les hablemos de un Dios que salva y bendice y sana nuestra tierra, y que podamos llevar más, que están esperando en este momento. Convencido de que Dios nos va a dar nuevas fuerzas para que usted y yo prediquemos la palabra del Señor, para que podamos manifestarnos, como dice la palabra que predicamos el día domingo. La tierra está deseosa, anhelante de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, como sal de la tierra, le demos sabor, llevemos salvación a muchas personas.
Porque mis pensamientos, dijo el Señor, y recordemos ese texto hermoso, Isaías 55, versículo 8 y 9, y ojalá que usted lo tenga hoy, a partir de este momento, decididamente en su corazón, y no vea su punto de vista, sino vea el punto de vista de Dios. Dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, o sea, el camino que usted y yo a veces creemos que debe ser, dice, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Y ahí dice él, en Isaías 55, como son más altos los cielos que la tierra, así son, dice Dios, mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, dice Dios, más que vuestros pensamientos. Y bendito sea Dios por eso. Con mucho gusto vamos a poder decir con nuestro corazón, a los que amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. No importa si es una situación contraria. Saulo jamás lo hubiese pensado en ese momento. Él estaba cuidando y aprobando la muerte del primer mártir de la iglesia. Pero también Dios estaba usando todo esto para que el evangelio se extendiera por Judea, por Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Mis amados hermanos, les bendigo en Cristo Jesús. Esta es nuestra oración hoy. Y vamos a orar por toda la iglesia. Vamos a orar para que todos tengan el ánimo. Y hoy, ante la invitación que está haciendo mi amada esposa y que les estoy haciendo yo, puedan ustedes vencer cualquier obstáculo, mis amados hermanos. Llamémonos. Yo sé que hay solución y que Dios tiene un camino más diferente. El punto de vista de Dios es el que más importa en este momento. Y yo estoy convencido que Él sabe, como dice su palabra, de que usted y yo tenemos necesidad. Él sí sabe. Así de que unámonos todos para poder promocionar lo que son nuestras empresas, nuestros productos, nuestros servicios. Unámonos todos para poder saber qué podemos hacer direccionados por Dios, para que aquel que está sin trabajo lo halle, para que aquel que de pronto no ha encontrado una vía la encuentre, y para que veamos claramente el camino por donde Dios quiere que usted y yo andemos. Vamos a orarle al Señor. Y te bendecimos, Señor Jehová Dios. Creemos, Señor Jehová, en este momento cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos hemos reunido, Señor, como la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir, que somos bendecidos por ti. Permítenos, Señor Jesucristo, siempre, más que nunca, Señor, nunca más volver a ver como desde únicamente nuestra óptica, únicamente desde el punto de vista nuestro, que podamos otear, que podamos ver, que podamos visualizar, Señor, que hay mucho más altos son tus pensamientos y mucho más altos son tus caminos. Padre, bendigo a la iglesia. Bendigo, Señor Jesucristo, la vida y el hogar de Jorge, de Elena, de Nicole, de Ingrid, de su esposo Carlos y de Martín. Bendigo, Señor Jesucristo, a la hermana Miriam Plata, Señor. Gracias por su vida, por su hija, Señor Fanny, por su yerno Jairo, por sus nietos. Gracias, Padre. Bendigo, Señor Jesucristo, a María Plata, a su hijo, a sus familiares, Señor. Gracias por Ruth Kitian, Señor, por Ángel Tapias, por Andrea, sus hijos, Señor, sus nietos, Padre, bendícelos. Gracias por el pastor Walter. Oramos, Señor, para que su IPS, Señor, abra y tenga una apertura de bendición, que mucha gente, Señor, que sabemos que está necesitando tener, Señor, una consulta médica, los llame, Señor, los pueda llegar a buscar a ellos, a la IPS Unimesan, Señor, bendícelo, a sus hijos, a Andrés, a Daniel, a su mamita Lucy, Padre, gracias. Bendecimos, Señor Jesús, a Manuel Fernando Ballesteros, Señor, bendecimos a Beatriz Sandoval con su IPS, Señor,
Padre, bendícelos, a sus hijas, Sarid, a Casey, a Keren, Señor, bendícelos, Padre eterno. Bendecimos, Señor Jesucristo, a Juan Carlos Uribe, a Patricia Pérez, su esposa, a su hermana Carmen, a su sobrina, Padre, ven, gracias, Señor. Papito Dios, bendecimos a Samuel, a Kelly Johanna, a Gabriela, Padre eterno, gracias. Gracias por Joan Augusto, por María Elena Alfonso, por Janet Ávila, Padre eterno, gracias. Bendecimos, Señor Jesús, a Diana Rairán, Señor, a su esposo Carlos Alberto Calderón, a Juan Felipe, Señor, bendícelos, Papito Dios. Gracias, Señor, por sus vidas, Papito Dios. Bendice, Señor Jesucristo, a Luzalba Díaz, a Carlos Moreno y a María Carolina, Señor. Abre puertas, coloca, Señor, las vías correctas y las personas correctas, Señor Jesús. Gracias, gracias, mi Rey. Bendecimos, Señor Jesucristo, a Noemí Florido, Padre, a su hija Noelia, a su esposo, bendito eres tú. Gracias por Freddy Armando León, por Caterine Vega, por sus hijos Keiner, Edward y Natalia. Gracias, Padre, por Eduardo Boorques, por Natalia Rodríguez. Bendice a sus hijos Carol y Edward Steven, Señor. Gracias por Camilo Reyes, por Laura Carolina Moreno y Catalina, Señor. Bendícelos y prospéralos. Gracias, Señor, por Andrés Vázquez, por Claudia Patricia Chaparro y por Juanita. Gracias, Padre, por Alfredo García, por Yuri González, por Juan David y por Sarita. Gracias por Sandra Mardini, por su hija, Señor, bendícela, junto con su mamita, Padre, únelos y bendícelos, da salud allí, Señor. Bendigo, Señor, el hogar de Oscar Uribe, Señor, este ministro, Padre, junto con Lulú y Sarita, Padre, bendícelos. Gracias, Señor Jesús, por María Alejandra Pedrosa, Padre, por Elcito, por Brian, Padre. Bendice a Yolanda Maya, a Héctor Alexis Martínez, a Julián Romero y a su hijo David Romero. Gracias por Diego Armando García, Señor, bendícelo. Bendecimos a Juvenal Guevara, Señor. A Ana Cecilia Banderas, a su familia y sus hermanas, Padre. Bendice al hermano Jorge Peñaranda, Miriam Valenzuela y a sus hijos. Bendecimos, Señor Jesús, a Rosario, a Rómulo Bastos, Señor, gracias. Bendecimos, Padre eterno, a Majer Gerania Góngora, a su tía Laudi y su familia. Bendecimos a Nidia, Señor, a su esposo, Señor Jesucristo, a Reinaldo, Padre. Bendícelo, Señor Jesús. Gracias, Papito Dios. Gracias por Claudia en Bogotá, sus hermanas, su familia. Gracias, Señor Jesucristo, por Marlene, que está, sus hijos, sus familiares, Señor, bendícelos. Gracias, Padre eterno, por Noé, el pastor Noé, su esposa, Señor, y toda la iglesia allá en Orlando. Bendice a Gladys en Miami, Señor, a Gladys allá también en Chicago. Bendice, Señor Jesucristo, a María Eugenia, la mamita de Freddy en España, Señor, a Fabio, a su hermana Neila, a su esposo Martín. Padre, gracias, gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Padre, para ti sea la honra y la gloria. Hemos predicado tu palabra, hemos orado, hemos adorado y hemos, Señor, llevado un ayuno con un establecimiento de una palabra que es fundamento para nuestra vida. Permítenos, Señor Jesucristo, tener nuestros ojos puestos en ti, los pies, Señor, aquí en la tierra, pero nuestro corazón y nuestros ojos en ti, Señor Jesucristo, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Queremos siempre considerar el punto de vista tuyo y no nuestro. En tu santo nombre, Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga. Son las 11:56, un buen tiempo en que estamos entregando este tiempo hermoso de oración, de ayuno. Agradezco a todos los que se han conectado, a Antonio, a Luzmar allá en Tunja, y qué bendición poder ver, Señor Jesucristo, de que todos están conectados para la bendición del Señor. Junto con mi amada esposa,
les amamos. Junto con mi amada esposa los esperamos y los invitamos para las 7 de la noche. Nuestros amados hermanos, esta noche va a haber una adoración espectacular. El hermano Oscar nos va a deleitar en la primera parte y después vendrá una palabra en la cual estaremos terminando el tema de lo que es el perfil del anticristo. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor les haga resplandecer la luz de Él sobre todos nosotros, así como lo hizo con Esteban, y tenga de nosotros misericordia y nos dé paz en nuestros corazones. Les amamos. Bendiciones del Señor.